Muy buenas a todos y bienvenidos a otra review de JoJo Lands. Esta vez vamos a analizar lo que ha pasado en el capítulo 10. Recordemos que en el capítulo anterior acabó con alguien que, usurpando la identidad de Paco, atacó a Yodio y Paco. En el capítulo anterior no sabíamos muy bien con qué había atacado, pero ahora sí podemos confirmar que ataca con una especie de espada o cuchillo. En todo caso, Paco, usando The Hustle, se protege contra las repetidas estocadas del enemigo. Después de contraatacar, Paco simplemente, sin stun y sin nada, le pega un puñetazo al enemigo diciendo ¡Hora! Lo que me hizo pensar en todos los héroes de la familia Joestar y sus amigos durante estas 9 partes. Me pareció muy curioso porque yo creo que es el primer Hora de JoJo Lands. Así que los Horas siempre están bienvenidos. Una vez que le deja tirado en el suelo, o al menos por ahora, Paco empieza a sospechar que el enemigo tiene un stun, lo que explicaría esa especie de tierra o arena que tiene el enemigo alrededor de la cara. Y justamente en ese momento vemos que se revela el verdadero rostro del enemigo, como que la careta se le cae y ahí se ve realmente cuál es la cara, o al menos otra cara que tiene el enemigo. Yo creo que por la arena esa que rodea su cara. Después de un intenso combate entre los dos, Paco logra neutralizar al enemigo utilizando su stun y, al agarrarlo, se da cuenta de que al tacto, en el cuello, es igual que la tierra alrededor de su cara. Entonces, parece que el enemigo está completamente formado por esa materia. De alguna manera, no se sabe muy bien cómo, el enemigo logra reformar su brazo izquierdo para intentar atacar a Paco desde las nubes. Hay un plano en el que Paco va a atacar al enemigo y de repente en las nubes como que se forma el brazo izquierdo con la espada e intenta atacarle. Pero bueno, incluso con ese ataque sorpresa, el enemigo cae derrotado, al menos por ahora. Mientras tanto, pasamos a ver lo que pasa con Dragona y Usagi, porque recordemos que en el capítulo anterior se salieron ilesos de la relojería y bueno, parecen estar bastante contentos, yo lo entiendo. Pero rápidamente Paco les para en seco al revelarles que están siendo atacados por un stand. Y de repente, en una escena totalmente random, aparece una persona que es Yosu. Yosu Higashikata de la parte 8 de JoJo Lion. Personaje que detesto, que aborrezco, que me parece asqueroso. Todo hay que decirlo. Alguno estaba contento, pero yo pienso lo que pienso. Al menos una persona que se parece mucho a él sale de la relojería con su novia, que justamente lleva, la novia, el reloj en cuestión, el reloj que justamente habían robado o al menos atraído Usagi y Dragona con la roca de lava. Y esto justamente hace pensar a Usagi y Dragona que la roca de lava ha hecho que el reloj vuelva hacia ellos, aunque no lo hayan pedido directamente. Y, como si estuviera escrito en el destino, unos pájaros se acercan a la mesa donde está la pareja y acaban robando el reloj. Y entonces es ahí donde Dragona cree y supone que, mira, la roca de lava ha funcionado, el reloj va a volver a mí, aunque no lo haya creído, es inevitable. Pero el pájaro, si yo he entendido bien, en realidad es el enemigo. O sea, tras haberse acercado a Dragona lo suficiente, el pájaro como que se transforma en el enemigo, le arranca la roca volcánica del pecho a Dragona y atraviesa el cuello de Dragona con su espada. O sea, literalmente la degolla. O sea, le atraviesa de aquí a aquí. Chocante esta escena. De lo más chocante que he visto últimamente en JoJo. Y eso que hemos visto cosas. Con Dragona literalmente vaciándose de su sangre en el suelo, Yodio activa November Rain para crear una zona de seguridad. Y además para que el enemigo no escape. Y efectivamente, la lluvia pesada acaba golpeando al enemigo en el pie. Y así se acaba el capítulo. O sea, con esta tensión. ¿Hola? O sea, llevamos 10 capítulos y ya están degollando a gente. ¿Vale? Quiero esperar que el tío no se va a escapar, porque con una lluvia tan pesada de November Rain, imagino que no se escapará. Entonces,
Yo tengo varias teorías. No soy el único que lo piensa. Evidentemente, la vuelta de los hombres roca. Porque el comportamiento del enemigo, como concentrado con un solo objetivo, recordaba mucho al único propósito que tenían los hombres de roca. Como si estuvieran programados, tienen un comportamiento muy frío, muy calculador. Y por otra parte, ese aspecto arenoso y volátil recuerda mucho a algunos de los secuaces de Toru, como el Dr. Wu. Y por otra parte, sinceramente, no sé cómo Dragona va a salir viva de esto. O sea, imagino... A ver, por una parte, no me extrañaría verla morir en cuanto a su situación vital. Pero por la historia, me extrañaría mucho que Dragona muriera desde el principio. Porque estamos en el capítulo 10, es apenas el tomo 2. Pero bueno, parece que Smooth Operators está empezando la operación de emergencia. En todo caso, este episodio me ha gustado mucho porque ya se ha sentado la intriga, ya sabemos que todo va a girar en torno a la roca volcánica, o al menos gran parte de la intriga. Ya conocemos bien a los 4 personajes, se nos han introducido los stands de cada uno y ya hemos vivido una multitud de escenas y momentos de suspense, estrés y tensión. Lo que yo pienso es que este tomo, o al menos estos próximos episodios, van a girar en torno a Paco, o al menos en parte, porque este episodio se llama The Hustle, que es el stand de Paco, se llama The Hustle parte 1. Y como recordáis, en JoJo siempre hay un episodio o varios episodios en los que se presenta al stand de cada persona. Por ejemplo, pues Narancia. Narancia fueron 2 episodios en el que lucha contra el tío este que se pone súper pequeño, no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, pues ahí descubrimos cómo funciona Aerosmith o Lil Bomber en el nombre localizado. En todo caso, el mes que viene va a haber capítulo de JoJo Lands, que será el 16 o el 18 de enero, algo así. No va a haber hiatus, no va a haber pausa, no va a haber descanso, lo cual está muy bien. ¿Y qué es lo que espero? Bueno, lo primero, ver si Dragona sigue viva o sale viva. Ilesa no va a salir, pero es que le ha pegado un buen golpe en el cuello, ¿eh? Y bueno, por otra parte, imagino que el enemigo no se va a escapar. Por lo tanto, o November Rain lo desintegra, o no lo desintegra y logran hablar con él. Y ahí sabremos, a lo mejor si es un hombre roca, porque al menos todo apunta a que lo es. Y ya está. No tengo nada más que decir, al menos ahora mismo en caliente no se me ocurre nada más. Os dejo dejar vuestra opinión en los comentarios. No olvidéis dar a like, compartir este vídeo, dejar un comentario, evidentemente. Y suscribiros, porque me ayuda muchísimo. Y nos veremos el mes que viene para el siguiente capítulo de JoJo Lands, el capítulo número 11. En todo caso, gracias por apoyar esta serie y nos vemos la próxima vez. Un saludo y hasta la próxima. Chao.